Bueno, pues ya estamos de regreso con el licenciado, nuestro amigo Hugo Briceño. Estábamos comentando un asunto que nos vas a ejemplificar qué ocurrió con tu investigación. Decías un robo, ¿no? Sí, te comentaba que este es un asunto de dos personas que entran a un Seven, adquieren algunas cosas, salen con un artículo de consumo, van, hacen su pago, lógicamente salen y uno de ellos va consumiendo un hot dog, salen, se percata el policía que sale comiendo y le dice, oye, párate, no pagaste. No, pues ya pagué, aquí está mi ticket. Se hacen de palabras y de forcejeo, se avientan, le tira al policía el radio y se va a meter a su domicilio, estaba a la vuelta, se mete a su domicilio y en eso, pues cuando menos lo piensa, llegan unidades de la policía preventiva, cerca de 4 o 5. Llega un convoy de policías y salga y entran por él. Él, pues salgo, ¿no? Pues yo ya pagué. Sale y lo presentan a la agencia del Ministerio Público como imputado a él. Dice, no, pues robo y daño a la propiedad. El tema es cuando tomamos el asunto, nos hacen de conocimiento de lo que pasó, que puedes decir es un asunto, oye, pues como bien decías, de los asuntos de alto impacto, pues que tiene que verlas de otra manera, pero bueno, llegan a la agencia, nos presentamos, oye, pues queremos hablar, entrevistarnos en privado, perdón, con el imputado. En entrevista te bajas a la galera, platicas con él, y le digo, oye, traigo ya el testigo, la de las cámaras para que los hechos no se dieron de esa manera, sino que este muchacho está en su casa y van y lo sacan los policías, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, no, el Ministerio Público te entrevista al imputado, entrevístame y déjame protestar el cargo para poderte traer al testigo, ¿no? Para que lo entrevistes si tú gustas. No, pues no tengo tiempo, tengo 48 horas y ahorita tengo otros asuntos, bueno, solo protéstame el cargo. Sube al imputado, nos protesta el cargo y lo que hacemos es, nosotros entrevistamos al testigo y el testigo dice, aquí está mi USB, de tal manera lo saqué de mi disco duro, que yo soy el titular acá, mi contraseña está, lo extraje de esta manera y lo pongo, y en este momento te lo entrego para que se los entregues a las autoridades. Lo que hacemos es le llamamos la entrevista del testigo con el USB, le pedimos al MP que inicie cadena de custodia para que la policía reciba y se extraiga la información, es donde constó que efectivamente pues, el muchacho entra caminando a su casa y entran por los agentes de la policía. El tema no fue en control de detención porque no se permitió, hubiera sido en control, queríamos para poder ir programando el control de detención o irnos preparando. El tema fue cuando observan la entrevista de los policías, es famoso informologado, ellos hablan de que el muchacho se introduce al Oxxo, hace un robo y lo detienen afuera del Oxxo. Completamente diferente. Completamente diferente. Yo creo que ese es, perdón, la vieja usanza como se sigue trabajando, ¿no? Pues sí, el mal de todos los días. Desgraciadamente en México gran parte de los hechos delictivos que se persiguen es por una supuesta flagrancia, ¿no? Siempre es una supuesta flagrancia. O flagrancia, pues, no supuesta. Pero siempre es esa parte, la cuestión de investigar en una carpeta para llegar a aprender a alguien, no sé qué será, carga de trabajo, falta de presupuesto, para que los policías de investigación tengan la suficiente capacidad para buscar a la persona, para seguirla, no sé a qué se deba, pero no es muy eficaz, al menos en la Ciudad de México, lo que vivimos. Puede haber estados donde sí sea muy eficaz, pero bueno, entonces tienes que hacer uso de herramientas para efecto de que sean observadas tus datos de prueba, ¿no? Así De lo es. contrario no te los hubieran recibido nunca. Así es. Y hubiera generado una audiencia inicial con detenido, donde quizás en control de detención, ya con lo que preparaste, quizás el juez de control te deja incorporar en ese momento, ¿no? Exacto. Quizás te dicen no, hasta la vinculación, pero te comento son asuntos donde tienes que hacer estos ejercicios o esta defensa activa. Claro, claro. Si fueras asesor jurídico de la manera, ¿no? Protestar el cargo para que te dejen actuar en la investigación o en la carpeta y posteriormente allegar todos los medios de prueba, datos de prueba con los que cuentes. Definitivamente, la verdad es que es un tema muy interesante que parece obvio. Yo quisiera comentarlo, se ve muy obvio lo que tienes que hacer, pero hay abogados que por temor o porque no me van a hacer caso o no tengo los medios, hay que ser, pues, aventado, como dice la palabra, Así es. hacer tu propia investigación como particular y nada te impide hacerlo, ¿estás de acuerdo? Así es. No hay nada que te impida hacer tu propia investigación. Creo que como estamos en un sistema en construcción, ya no en consolidación, creo que no llegamos a esta etapa, estamos en construcción, creo que lo que cabe es hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entrevistar a tus testigos, recabar tus documentos, preparar bien tu intermedio en determinado momento, ¿no? ¿Cómo prepararlo? Pues recábalos debidamente, ¿no?
¿Qué hacemos o qué sigue haciendo la gente del Ministerio Público? Girando oficios a las autoridades como si ellos los fueran a incorporar. Es un tema muy importante. El MP no ha asimilado grandemente, o muchos de ellos, que ya no tienen fe pública. Así es. No quiero decir con esto que no sirva la carpeta de investigación. Por supuesto, los antecedentes sirven y funcionan. Lo que quiero decir es que tanto el defensor como el asesor pueden hacer su propia investigación y aportarla en la carpeta. ¿Para efecto de qué? De que sea valorada objetivamente por el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público debe de comprender, salvo tu mejor opinión, que ya a veces se desgastan mucho en protocolos que ya no exige el Código Nacional. El juez nunca va a tener en su poder la carpeta de investigación. Que yo recuerde, en las últimas audiencias jamás he oído una pregunta como si el perito ratificó ante el MP. Ya no, o sea, y le ratificó a usted, Ministerio Público, el perito, al juez no le importa eso, porque es un informe técnico. El dictamen pericial va a ser cuando comparezca y se siente en la audiencia, que son temas que yo creo, sin robarte mucho tiempo, tú eres entrevistado, pero que salvo tu experiencia y mejor opinión, siguen haciéndose esas viejas prácticas, ¿no? Así es, creo que se confundió un poquito cuando se cambia el nombre de investigación complementaria con esa famosa desformalizada y formalizada. Creo que era el mejor de las denominaciones, porque entendías que esta no tenía formas todavía. Podías llevar tus datos de prueba recabados, lógicamente, claro, sin violaciones al Código Nacional o algún derecho fundamental, pero era libre lo que podías hacer, ¿no? Y no es que el Ministerio Público haga las cosas como quiera, pero como bien lo dices, ¿por qué no se judicializan las carpetas? Porque siguen creyendo, claro, que deben de llevar un dictamen que tarda 2 o 3 meses. Exactamente. Siguen creyendo que tienen que obtener esta información de cierta autoridad, cuando algunas veces las proporcionan las partes. Bueno, ya me trajiste el estado de cuenta, déjale, digo a la comisión que me lo mande. Que te lo reciba la Policía Judicial, porque yo no puedo recibírtelo. Y sí, eso es... Querer justificar, exacto, la comisión que me informe y que me justifique lo que me estás dando, cuando hay una actuación de buena fe. Así es. Y cuando alguien exhibe un documento que se considera apócrifo, tienes la oportunidad para oponerte ese documento y en su caso objetarlo. Sí, escuchamos en la semana pasada un foro donde un funcionario de la Procuraduría del DF dio una cifra muy alarmante. El 90% de los asuntos que se litigan en este tema acusatorio son con detenido en flagrancia. El 10% son carpetas sin detenido. Imagínate, eso cómo nos deja a los ciudadanos, ¿no? Que no sabemos investigar. Yo sé que es difícil un robo en la calle, pues cómo no vas a encontrar a la persona, posiblemente se le detenga por otro hecho y entonces se le puede relacionar, pero vamos, fraudes, quizá homicidios, ciertas características en un tipo penal que pueden, o en un hecho que la ley considera delito, que sí pueden llevarte a dar con la persona responsable, pero yo creo que ese vicio de querer integrar todo desde la investigación inicial alenta las cosas, aletarga, ¿no? Pudiendo llegar al juez con una justificación razonada, adecuando la conducta a la descripción del tipo y logrando incidir en el juez para que observe una probabilidad del hecho, bueno, un hecho y una probabilidad de la conducta, ¿no? De la comisión del mismo, pues. Así es, yo creo que el Ministerio Público está siendo muy formalista, ¿no? En algunas ocasiones muy formalista, y quiere hacerlo como el sistema tradicional, haciendo una averiguación previa. Exactamente. Y este sistema ya no es, como tú bien lo dijiste, ya no es tan formalista, ¿no? Debes sacar datos de prueba para llevarlos al juez de control y él te diga si en probabilidad el hecho que le señala como delito lo tienes acreditado, ¿no? Claro, por supuesto, porque incluso, bueno, también te voy a decir algo, he hablado con ministerios públicos, amigos que se quejan de que los jueces les exigen, también en ocasión, en la Ciudad de México, les exigen elementos del cuerpo del delito, del tipo, o sea, les exigen como si fuera una averiguación previa también. Eso los pone a ellos, yo sé que el estándar bajó, sé que también pareciera fácil ahora sujetar a una persona a un procedimiento, pero se está perdiendo de vista el concepto razonabilidad. Si es como dicen los ministerios públicos, entonces la Corte ha definido que deben de ser argumentos razonables para que se entienda que hay un hecho y que alguien probablemente lo cometió. Así es. De lo contrario, vamos a caer en lo que tú acabas de comentar hace un rato que escuchaste, que es la no integración de carpetas, la no judicialización, y se quejan entonces de lo que es la impunidad. Así es. Y
La ciudad creo que está harta de escuchar las noticias, ¿no? La puerta giratoria, lo escuchamos diario, la puerta giratoria, entró hoy, salió pasado mañana, salió mañana, llegó a la agencia con el famoso 140, se fue. Creo que eso es lo que la ciudad no ha entendido y es lo que creo que debemos nosotros Claro. de hacerles de conocimiento. El que llega a una audiencia inicial llega para un auto de vinculación, que no es lo mismo que un auto de formal prisión, y va a seguir siendo investigado. Claro. Y la función del Ministerio Público desde el punto de vista, si él apreciara en su investigación propia que no hay datos de prueba para llegar a una acusación, lo debe hacer, Claro, pero claro. todas las quieren acusar. Así es, objetivamente. Y si hay incluso una flagrancia de un hecho que no voy a judicializar, pues, digo, concedo la libertad, pero garantizo medidas de protección, etcétera. No todo se debe judicializar. Así es. Están saturadas las audiencias en la Ciudad de México. En mi experiencia, los jueces tratan de evitar una audiencia al grado de que ahora pareciera sistema escrito. Pides una audiencia por control de emisiones, le manda oficio al MP para decirle que cumpla y le da tanto tiempo, cumplen y se acabó, no hubo audiencia. Yo entiendo la carga de trabajo, entiendo que puede ser ocioso llegar a una audiencia como chisme, pero es a lo que te obligan luego los funcionarios porque no actúan y tampoco queremos los litigantes vivir litigando, peleándonos con el Ministerio Público. Pero entre la carga de trabajo, la presión del cliente, la lentitud, prescripciones de hechos delictivos, tienes que actuar. Así es. Tienes que actuar, no hay otra forma en la cual camine una carpeta de investigación. Tu experiencia en el litigio, has litigado en materia federal, has litigado en Foro Común, Ciudad de México, en Estados de la República. ¿Cómo ves los avances del sistema? Mira, muy buena pregunta. El sistema avanzado creo que está en consolidación, se está proyectando bien, pero creo que los recursos humanos materiales no están alcanzando, que es la principal falla que yo veo. Y ahorita te digo del tema ya jurídico, cómo vemos a los jueces ahora, ¿no? Aunque cada uno construye su propio tribunal, ¿no? Claro, claro. Y cada uno aplica el código como quiera. Pero la Ciudad de México, de hecho, es un poquito más ágil que el federal. Federal tarda muchísimo tiempo en generarse una audiencia. Federal, por ejemplo, no el altiplano, pero sí Netzahualcóyotl, tiene una carga de trabajo que va así 3 veces. Te dicen, no, pues no se pudo llevar a cabo su audiencia, se la paso para el siguiente mes porque no hay espacios disponibles. Y le hemos visto que no es porque quiera, sino es porque los recursos humanos y materiales no están alcanzando. Pero ese es el tema, en tema federal. Lo que nos ha tocado están sobrecargados de trabajo. Pero porque todo se quiere que llegue hasta allá, hasta los jueces, cuando tenemos mecanismos, formas alternas y soluciones para solucionar las controversias y no las utilizamos. Pero en el tema del criterio que creo que está consolidando también de los jueces, ya también la experiencia les ha dado para acotar mucho, ¿no? En federal las audiencias no duran tanto como en el Foro Común, acota mucho. Tú quieres fundamentar, decir, no, ya todos aquí, los que estamos al menos de este lado, todos somos abogados, todos entendemos el fundamento que me quieres dar. No me leas la tesis o la jurisprudencia, solo cítame el rubro para que yo la identifique cuando resuelva. Creo que y te digo, en el tema federal creo que los jueces son menos formalistas, Más prácticos. más prácticos, resuelven de manera más rápida, y en la Ciudad de México vemos jueces que todo quieren que les fundamentes y jueces que quieren que todos los ejercicios de litigación se hagan como ellos creen que se deben hacer. Y de hecho, desde que tú llegas te dicen, si va a hacer esto, tienes que hacerlo de esta manera. Si quiere hacer esto, tiene que ser de esta manera. Yo creo que es donde estamos un poquito entorpeciendo el sistema, ¿no? Vemos audiencias larguísimas. En la Ciudad de México vemos 5, 6, 7 sesiones para llevar a cabo un asunto, y no se diga en el Estado de México, ¿no? Sí. Y ahí que tienen el problema más de que te prestan la sala de audiencias 2 horas. Lo que pasa es que también en el Estado yo me he visto, por ejemplo, ahí lo que retrasa mucho en la intermedia, el MP lee toda la acusación, desde inicio o en la imputación. Lee todo, la carpeta, los datos, cuando en la imputación es el momento nada más donde hacerte saber que estás siendo investigado, punto. Así es. Sucintamente, pero ya lee todo, describe todo y se tiene por reproducido en la imputación. Se cumple desde el punto de vista para ti con el artículo 44 que no se lea y la oralidad, yo creo que no al 100%. Así es. Entiendo que hay datos duros que no puede el MP aprenderse en un día, ¿no? Un fraude, robo, números, series, etcétera. Lo entiendo, esos datos duros puede decirse, bueno, me auxilio. Pero también hay temas que retrasan, que es la lectura que se permite y que el contrario tampoco pone un límite o no le dice al juez, señoría, le pido que cumpla con la oralidad, no estoy coartándole al Ministerio Público o al contrario el tema de hablar, pero
pues sí ser concretos y basarse al hecho que es el interesante, ¿no? Así es, creo que a veces O lo trascendente más bien. los fiscales abusan un poquito, son excesivos en el tema de la lectura, ¿no? Vemos que llegan, te hacen una letanía para la formulación de la imputación, como tú bien lo dijiste, dime el hecho por el que estoy siendo investigado nada más. Exacto. Algunos jueces te piden los datos de prueba en que vas a tentar, pero solo díselos, porque desde mi punto de vista, donde sí tienes que conocerlos de forma debida, Enunciarlos. enunciarlos, ese es cuando te forma la imputación. Yo creo que resaltártelos, porque tú tienes ya la carpeta en ese momento, ¿no? Sí, claro. Y solamente hacerte una breve síntesis de los datos que van a sustentar justamente de lo que te quiere que seas vinculado a proceso. Sí, se supone que somos peritos en la materia, conocemos la materia penal, sabemos qué buscar. Después de la imputación no vas a discutir nada, no va a haber debate. Simplemente quiere contestar la imputación o no quiere contestarla. Alguna duda que tenga la defensa, no la tiene y seguimos. Vamos, no va a haber debate como vinculación, ¿me explico? Así es. Podría hacerse más ágil. Yo creo que esa parte debe de repensarse en los criterios y de cada juez, al final de cuentas. Pero bueno, es la parte de la curva de aprendizaje, de la Así es. consolidación que estamos viviendo. Y finalmente, ¿tú qué aconsejarías en una etapa de investigación como defensor o como asesor jurídico privado para efecto de una actuación eficaz? Ser proactivos, realizar tus propios actos de investigación apegados a las técnicas que te marca el Código Nacional y presentarlos en forma debida, ¿no? Te digo, algunas ocasiones no los presentamos en forma debida y es cuando vienen, cuando el juez te advierte que violan alguna de las formas del Código Nacional, ¿no? Creo que lo que debemos hacer todas las partes es ser proactivos y contribuir a que se esclarezca el hecho que desde el punto de vista sería el principal de los objetivos del sistema, ¿no? Dependiendo del interés al que tú quieras representar, el de la víctima o el del imputado. Perfecto, pues Hugo, muchísimas gracias por estar con Gracias a ustedes. nosotros. Muchas gracias. Les comento que vamos a tener nuestras entrevistas junto con la revista, se van a publicar y vendrá una liga para que ustedes puedan ingresar también a la página de internet, tanto a la de SJ en línea, donde tenemos asesoría jurídica gratuita, o bien también tendremos en la revista las transcripciones de las entrevistas y pues estaremos próximamente anunciando cursos ya para enero, todos los proyectos que tenemos pensados. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias por la colaborar con invitación. nosotros. Muchas gracias. Que tengas un excelente día. Hasta luego. Gracias, gracias, amigos.